extendemos ya esta invitación y reitero, es un poco el pedido del intendente electo que estoy realizando para que acompañe a la delegación de Ñandembaeté, don Juan Alfonso Ramírez, Chinita Montiel, y bueno, y aquí con Ulises juntos lo tengamos en el escenario mayor de la Plaza de Armas de la Ciudad de Encarnación el próximo 20 de diciembre, Carlos. Vamos a estar ahí. Ahí estaremos, mi querido Alberto Vázquez. Gracias a la gente de Encarnación. Van a estar los indios, Juan Alfonso, Chinita, Mimi, junto con la gente de Ñandembaeté. Mi querido Gustavo Rosa, la sangre de arpista se prolonga en el tiempo y en el espacio. Lalito, gracias Lalito por tu mensaje, Belinda. El hijo mayor de Papacho canta. Ahí Sheite. Me dijeron que Juan Pablo, el otro, ya está comenzando a practicar el arpa. Pero aquí hay un sobrino que le da con todo al instrumento que identifica plenamente al Paraguay y a Papacho, ¿no? Así que, Gustavo, ¿cómo es que... Rosa María, comenta que llegó. Jimmy Alfonso. Jimmy. Va a interpretar en el arpa Pájaro Campana y por supuesto vamos a cantar también todos juntos. Correcto. Los Alfonso, homenaje a los indios y al recuerdo de Johnny Monte. Paraguaya, que de flores se perfuma, late un corazón de pluma que aletea una ansiedad. Es el secular tañido de la guaraní esperanza, se escucha más no se alcanza ni se puede aprisionar. Alucinante, cuida campana, luz que florece sobre una rama, allá va, alegre y bravío, tu canto es el mío, amor e ilusión, mi corazón quiere volar con el dindón de su cantar. Igual que un trino que vuela, perdiéndose en lontananza, va la voz de la esperanza, hecha pluma musical. Como el cóndor de los Andes, el quetzal de Guatemala, su nombre Huira Campana simboliza libertad. De la roja tierra al azul del cielo, tu blanco plumaje tiñen los anhelos, te veo volar en la inmensidad, tiene tu trinar, paraguayidad,
Mi pueblo, mi tierra, oyen tu cantar. Es el despertar de la libertad. Es el despertar de la libertad. Es el despertar de la libertad. Los Alfonso compartiendo con nosotros este homenaje. De aquí se van al refugio del Bohemio, Rosa María, ¿no? Porque hoy reabre sus puertas el querido ingeniero Achón, kilómetro 10 de la ruta 2 que lleva a San Lorenzo. Refugio del Bohemio con los Alfonso y un montón de grandes amigos. Sí, así es, doctor. Nos encontramos después del programa en el refugio del Bohemio, entonces. Saludos y congratulaciones a Chinita y Juan Alfonso. Soy la hija de su guitarrista Isabelino Valdés. Lourdes. Fuerza Ulises. Y a los indios, tu amigo Bachi de Encarnación. Mis saludos a los indios y mil bendiciones para ellos, dice la familia Pontevera. Muchísimos mensajes. Somos la familia Araujo, oriundo de Tebicuarú. Queremos mucho a los indios. Saludos a los Alfonso, somos sus parientes. Bueno, vamos a ir cerrando el bloque. Gracias, Rosa, Gustavo, Aníbal, Antonio. Gracias y un saludo, Jimmy. Y yo sé que vos ahí, Cristóbal, en tu lecho de enfermo, vas a compartir con nosotros este programa. Aníquenecangue, Cristóbal Cáceres. Aníquenecangue. Muy pronto, Dios mediante, te tendremos de nuevo aquí con los Alfonso, en el teclado, con tus compañeros. Fuerza, Cristóbal, y para vos, cantan y se despiden los Alfonso en Ñarembaete. Cual suave arrullo de la brisa que al pasar acaricia y alivia el corazón. Sentir tu voz dulce divina, trayendo cantarina, tus promesas de amor. Mi vida es mucha tu tardanza, se muere mi esperanza de verte junto a mí. Y hoy lágrimas de amargura empañan la dulzura de nuestro amor feliz. Mi corazón sufriendo está tu ausencia cruel, amor de su soledad. Que pasa cantando, suavemente arrullando en esta noche azul. Me trae un poco de consuelo en mi largo desvelo, en mi huella sin luz. Y al ver perdida mi esperanza, en mi alma la añoranza se ahonda mucho más. Si ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría, que es mi felicidad. Mi corazón sufriendo está tu ausencia cruel, amor de su soledad, amor de su soledad. La riqueza más tradicional de nuestra tierra se encuentra en los prácticos sequitos de mate cocido Pajarito, 100% yerba mate. Pajarito, un orgullo paraguayo de calidad y proyección internacional. Hola, ma. Hola. ¿Estás cuidando bien la ropa que te di? ¿Estás usando ala? No. ¿No? Brillante. ¡Brillante! El blanco que tenías con ala, ahora lo tenés con brillante.
Ron es la nueva sensación. Tus compras favoritas en Salema Carmelitas. Sa, 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 ven y mira, lleva. Sa, 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 ven y mira, lleva. Cosas ricas y bonitas en Salema Carmelitas. Sa, 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 ven y mira, lleva. Sa, 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 ven y mira, lleva. Ya estamos preparados para una emisión más de Propósitos. En Propósitos hablamos de problemas de una manera que usted lo puede solucionar. Enganchate este domingo a las 21 horas. Más Propósitos por Red Guaraní, el canal de la familia. Nos importa la familia. Disfrutando de yerba mate Pajarito. Más que una yerba, un orgullo nacional. 50 años acompañando al pueblo paraguayo en el momento más feliz, el del mate, el del tereré. Y premiando a quienes tienen 25 o más años de casados. En un principio era a los que se casaron en 1956. Pero el próximo domingo estamos sorteando para que dos familias, disfruten una noche en el Ciervo Blanco. El Ciervo Blanco, su maravilloso espectáculo, compartíamos anoche con la gente del Ciervo Blanco. Pero vean ustedes qué hay que hacer para que las personas que hace 25 años o más se casaron ganen el premio de Pajarito. Si te casaste en 1956, podés ganar fabulosos premios. Yerba Mate Pajarito te premia por su cincuentenario. ¿Qué tenés que hacer? Solo enviarnos en un sobre la fotocopia de tu certificado de matrimonio, más 2 envases vacíos de Yerba Mate Pajarito. Completa con tus datos personales y envíanos a Red Guaraní, el canal de la familia. Avenida General Santos 1024, Casi Concordia, Complejo Textilia, o en Radio Nacional del Paraguay. Y también nuestra salutación a toda la gente que nos apoya. El querido amigo Don Benicio Samaniego de Bemay con sus flores, engalanando y hermoseando nuestra casona de los grandes artistas. Fadixe Recepciones, que nos permite atender a los amigos artistas. Al querido Don José Garceta y familia, el Estadero. A la gente de producción, ahí está Jorge Mongeló moviéndose como loco, Sandra, está Ramón, a todos los compañeros nuestra gratitud. Y el pasado lunes, en presencia de tantos y tantos amigos, en la quinta de Don Benicio Samaniego, ahí en Itagua, un gran amigo, guitarrista, cantante, paraguayo de ley, que también recorrió el mundo, me dijo: humildemente tengo un canto que compuse para mi amigo Papacho. En el curso de la noche cantó, me emocionó y le dije, bueno, estamos el domingo, porque aparte de cantar esta composición en homenaje a Johnny Monte, quiero unirme a lo que él siente y yo sé que él también se va a unir a lo que yo siento, en el sentido de que hay que otorgarle una pensión graciable, decorosa, y no solamente una pensión graciable, vamos allá, ya lo dijimos, una atención médica integral a estos grandes artistas que son una reliquia viviente. Señoras, señores, el sueño que tenemos todos, de que la patria paraguaya siga cantando libre, sin ataduras, letra de Lionel Enrique Lara, música de Florentín Jiménez, canta, así canta mi patria, el señor Francisco Russo. Voces
de su sentir. Profundo canto de vida en cada canción, vibrante grito de lucha, de hondos amores. El alma pone la raza en cada canción. Así canta mi patria su himno de fe, trayendo el tesoro inmenso de su vigor, la fuerza que contenida renacerá, trayendo la paz, la dicha para vivir, recogiendo dulce, suave frescura en el arroyuelo, subiéndose tenue, límpida gracia en los trinares, aromándose con los 1000 perfumes de la floresta. Milagro de amor, mi gran Paraguay se hace canción. Dulce, suave frescura en el arroyuelo, subiéndose tenue, límpida grácil en los trinares, aromándose con los 1000 perfumes de la floresta. Milagro de amor, mi gran Paraguay se hace canción. Francisco, gracias por tu presencia. Ya comparte con nosotros este matrimonio maravilloso, el doctor Dionisio Ortega, doña Hermelinda, directivos del Nijón Gaco, quienes, repito, son los principales responsables de que el arpa de Johnny allá, envuelta en la bandera roja, blanca y azul de la patria paraguaya, esté de nuevo aquí. No me voy a cansar de pedir el aplauso y brindarle gratitud, porque esa arpa que se había quedado allá en lejanas tierras del Japón y que a lo mejor nunca volvería al Paraguay, retornó gracias a ellos. Y le trajo a Chinita, a Juan Alfonso y a Mimí un pedacito grande de su hermano, ¿verdad, mi querido Francisco? Y a todos nosotros también, la parte del amigo que nos faltaba. Así es. La siguiente canción tiene que ver un poco con una conjunción de cosas, de volver a la casa. Y como seres humanos que transitamos en este mundo, tenemos varias casas. Una de ellas es el paraíso que todos creemos que algún día vamos a habitar. Entonces yo, convencido de que Johnny regresó a la casa del Señor y está en un lugar mejor de donde estamos nosotros ahora, elegí esta composición de Epifanio Méndez Fleitas y Mauricio Caroso Campos, que Coyate Chagao. Coviate saga pone pocorire así pepe y caturo que salen de ese valle mi vi aroritetia
se corazón bojore añandu y piro y angataba y huisere kobe mi kaawi kanyukona seresa ombojore o pura geniakira a mi vida y macatoñe y vaga jae que senda y por ibanay se vaya y shagua y nambuwa soñé mumbiri viña gendú y vitu kangi peyu aje aqua niño azote y bambo piji ayu arati kuñu de acete. Tetagua, mombiri seishaiko, y ante más sabía que hay un mundo jo por etaite. Cuñata y jamita, quimba ecatopere, ñanere tare mi jute y tete ñemoña por enañan de tricolor y viture y saraki. Y ante maoyu pico arajilla ve peamo y batete ay muy petaña andate y cualle ama ver por el bucurire doseta de mumiti ese mi nivel de luz de living de liqui de la indican de yarita nañu Hanemo kunu. Bueno, vengo a acercarme para estrechar la diestra de Francisco. Agradecerte, Francisco, que hoy estemos aquí compartiendo este homenaje. Muchísimos mensajes estoy recibiendo desde la Argentina, por supuesto desde ciudades fronterizas, desde Foz del Iguazú, desde Posadas, extranjeros que manifiestan su admiración hacia los indios, hacia nuestra música y hacia los intérpretes de hoy. Y hay una persona que nos envía un mensaje desde Resistencia y dice: ojalá los directores de todos los colegios del mundo sean como los de ese colegio paraguayo-japonés que ha ido a rescatar, dice, un símbolo de la cultura de su país para exponerlo a las nuevas generaciones. Así que eso llega desde Resistencia y es motivo de orgullo. Vamos a hablar hoy con Dionisio, con Hermelinda, con todos ellos. Pero llega este momento muy especial, Francisco. Fíjate aquella figura señera de un grupo que se inició y que hoy creo que vos le estás dando continuidad al grupo que Ulises, Fernando, Osvaldo habían iniciado y al que tuve la suerte de presentar alguna vez suplenteando a un gran maestro en Churrasquería Sajonia, Ulises Ayala. Qué alegría que tenemos, qué orgullo, qué satisfacción, Francisco. Un honor. Y bueno, ¿y cómo nace este tema? El título es Al Indio Johnny. ¿Cómo nace? Lo cierto es que me hubiese gustado componer una canción, por ejemplo, con otra motivación que no sea la partida de un amigo, una persona muy querida. Y después va a cantar. Como la única manera que encuentro de manifestar mi afecto es escribiendo una canción, entonces decidí componer esta canción. Y en la persona de don Juan Alfonso, un gran cariño para toda la familia, Chinita, Mimi. Y quiero cantar nomás yo, porque a los protocolos y probablemente sea que así que... Roque González, eres la cuna de un anzorzal. Volando alto él cruzaría el ancho mar.
36 cuerdas engalanando su gran cantar. Privilegiada voz de aquel indio del Paraguay. Johnny o Juanito, como el amigo guste llamar, a esa sonrisa de ojos pequeños que al mirar muestra la veta de gran artista con ese andar. Roba un suspiro a los oídos con su cantar. Y los aplausos llegan al cielo donde tú estás, junto a aquel ángel que te acompaña cuando cantas. Ese gran mundo que recorriste te extraña ya. Vive por siempre, hermano indio del Paraguay. Europa, América y la gran Asia oyó tu cantar. Polcas guaranías, algún bolero que enamorar. Suena tu arpa, vibra tu voz en ritmo de paz. Canta conmigo, hermano indio del Paraguay. Hoy los aplausos llegan al cielo donde tú estás, con aquel ángel que te acompaña cuando cantas. Ese gran mundo que recorriste te extraña ya. Vive por siempre, hermano indio del Paraguay. Canto y leyenda. Hay algo nuevo que está dando vueltas todo lo tradicional. Práctico, instantáneo, delicioso, cocido instantáneo Pajarito, la evolución de una tradición. Con el nuevo servicio Buenas Noticias de Obedira, empezá tu día con el pulgar derecho. Ahora, cada día, podés recibir en tu celular una noticia positiva con un mensaje de esperanza y optimismo. Envía un mensaje de texto con la palabra Obedira al número 300 de tu celular y de lunes a viernes te vamos a enviar una buena noticia. Obedira al 300 desde tu personal, Tigo o Vox. Hablando en Familia, un programa que guía, enriquece y apunta a la salud de la familia. Todos los domingos a las 18 horas, Hablando en Familia con el doctor Antonio Montiel por Red Guaraní, el canal de la familia. Ya estamos preparados para una emisión más de Propósitos. En Propósitos hablamos de problemas de una manera que usted lo puede solucionar. Enganchate este domingo a las 21 horas. Más Propósitos por Red Guaraní, el canal de la familia. La sociedad más natural y única es la familia. Muchísimos mensajes de todo el país: Coronel Oviedo, Saltos del Guairá, Ciudad del Este, Encarnación, Pilar. Decía, y el gran Ulises canta, sí señores. Este querido señor, ejemplo de vida. Pido nuevamente un aplauso para Ulises Ayala.